Muy bien. Buenas tardes para todos. Vamos a tener la clase de la parte práctica de materiales 2, correspondiente a los ensayos de flexión estática y corte. ¿Sí? Bien, la máquina que vamos a utilizar es la que ya utilizamos para tracción y compresión. Tenemos el dispositivo necesario para ensayos de flexión. Vamos a empezar con ese ensayo. Tiene dos rodillos, los soportes extremos de la probeta y un aplicador de carga central. O sea que lo que tenemos es flexión práctica u ordinaria, se denomina así, porque tenemos flexión y corte en toda la longitud entre apoyos. ¿Sí? Si tuviéramos dos aplicadores equidistantes de los apoyos, tendríamos en ese tramo central comprendido entre ellos dos flexión pura, sin esfuerzo de corte. Pero no es este el caso. Las normas justamente toman como válido un ensayo de estas características: flexión práctica o ordinaria. Muy bien. Los materiales que se ensayan a flexión son los frágiles, como la fundición gris. No contamos con probeta de ese material, así que vamos a ensayar una barra de acero trefilado, la misma que usamos para módulo de elasticidad longitudinal, y vamos a determinar el módulo de elasticidad. ¿Sí? Bien, vamos a los datos de la probeta. El diámetro inicial 12,69 milímetros. 12,69 milímetros del diámetro inicial. La longitud entre apoyos, los apoyos son cilíndricos, es de 12 pulgadas, o sea, 304,80 milímetros. 304,80. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a necesitar para hallar el módulo es el valor de carga y el de flecha correspondiente. Todo esto dentro de la zona elástica, ¿sí? La zona inicial elástica. No hacemos gráfica porque no nos va a brindar información relevante, así que directamente con estas dos variables, carga y flecha, podemos hallar el valor del módulo de elasticidad. ¿Sí? De elasticidad longitudinal, sería módulo de Young o módulo E. Bien, vamos preparando todo. Acondicionando todo para comenzar con el ensayo. Bien, los diámetros de los apoyos tienen una dimensión de 1,5 pulgadas, o sea 38,10 milímetros, y el aplicador central tiene un diámetro de 3/4 pulgada. ¿Sí? Bueno, tenemos que acomodar, estamos haciendo ahora. Le damos una muy pequeña carga inicial y ahí hacemos la puesta a cero de todo el instrumental. Es lo que estoy tratando de hacer ahora.
Bueno, empezamos a aplicar la carga. Yo cada 50 kilogramos voy a leer el valor de la flecha. Tenemos 5 milésimas en cero de carga porque no pudo quedar en cero total. kilogramos, 1,05 milímetros de flecha. 1,05. kilogramos, 2,09. Ahora viene 150 kilogramos, ya 3,15. Vamos camino a 200 kilogramos. Ahora 4,29. $250, 5,61. kilogramos, 7,58. Bueno, aparentemente ya salimos de zona elástica, periodo proporcional. Vamos a leer para 350 kilogramos. Vamos a ver cómo la flecha se ha incrementado mucho en comparación con el incremento de carga. 350, 11,01 milímetros. Bien, detenemos aquí. Quitamos la carga. Aquí tenemos justamente la probeta, se percibe a simple vista que está flexionada de manera ya plástica, hay deformación permanente, pero los primeros valores, los valores iniciales, sí corresponden al periodo elástico y bueno, luego en clase realizamos el cálculo del módulo de elasticidad longitudinal. Bien, material acero 6020 trefilado, el que ensayamos recién. Ahora vamos a ensayar a la flexión dos probetas de madera, el material es saligna, ¿sí? Y vamos a colocar una en esta posición, o sea, el lado menor de la sección horizontal, perpendicular a la resultante de la fuerza aplicada, ¿sí? Y la otra probeta la vamos a ensayar puesta con la arista mayor perpendicular a la resultante de la acción de la fuerza aplicada, ¿sí? Vamos a ver que los valores van a ser distintos, pero en realidad la tensión, ¿sí?, debería ser la misma. El sigma EF debería tener el mismo valor, tanto puesta en esta posición como en esta otra. Ahora sí, en esta posición va a tomar más carga, pero el módulo resistente es mayor que cuando la colocamos en esta posición, donde el valor de carga va a ser menor, porque el módulo resistente también es menor, ¿sí? Vamos a ver la relación entre el módulo resistente y la tensión máxima que soporta el material, ¿sí? Haciendo la salvedad de que presenta nudos, la madera es un material natural con no homogeneidad en toda su estructura, entonces puede haber diferencias debidas a defectos, ¿sí? No uniformidad que presenta
el material en los distintos puntos de su cuerpo. ¿Sí? Bien, vamos a usar el mismo aplicador, ¿sí? Los mismos soportes portaprobetas, y vamos a la medida. Entonces, material salina, dijimos ya. La primera probeta la colocamos en esta posición, ¿sí? Vamos a tener una base de 13,20 milímetros y una altura de 23,64. ¿Sí? La colocamos entonces en la posición en que más resiste. Bueno, la luz entre apoyos es 304,80 milímetros, pero la probeta tiene una longitud total mayor, justamente para garantizarnos que, a pesar de que se flexione, siempre apoye sobre los rodillos extremos que le sirven justamente de sustento, de apoyo para la aplicación de cargas. ¿Sí? Bien, ¿cuánto es la longitud total? Tanto de la barra que hoy ensayamos, de acero trefilado, como estas probetas de sección rectangular de madera, es 350 milímetros. Longitud total. ¿Sí? Muy bien. Vamos preparando. Voy acomodando todo para proceder ya enseguida con el ensayo. No les había dicho, la sensibilidad de la escala es de 1 kilogramo por división, porque usamos la de 1200 de carga máxima. 1200 kilos de carga máxima. Bien. Estoy terminando de acomodar. Bien. Bueno, vamos a medir la flecha también, así determinamos el módulo también en esta oportunidad. Bien. Empezamos a aplicar la carga. Ahí va. Ahora 20 kilogramos, 0,77 milímetros. 40 kilogramos, 1,46. 60 kilogramos, 2,11. 80, 2,99. 100, 3,91. Bueno, y llegamos a la otra. El intervalo entre una lectura y otra de la flecha era de 20 kilogramos porque justamente, como ya podemos observar, la rotura se produjo a una carga relativamente pequeña si comparamos con el ensayo anterior, donde no llegamos a rotura, pero sí salimos de zona elástica a un valor de carga bastante mayor. Bien, el intervalo era apropiado para 0, 50 kilogramos, aquí 20 kilogramos, el intervalo apropiado para este material. ¿Sí? Bien, carga máxima. Carga máxima, 114 kilogramos. 114 kilogramos.
está la probeta, ¿sí? Se puede observar cómo ha roto primero en la zona inferior, que es donde había esfuerzo de tracción en el sentido longitudinal. De la mitad o eje neutro hacia abajo tenemos en el sentido longitudinal tracción, el máximo esfuerzo de tracción en la fibra más alejada, justamente en la parte inferior, y en la mitad superior del eje neutro hacia arriba, esfuerzo longitudinal de compresión, ¿sí? Como que hubiera dos fuerzas aquí que tratan de arrimarse entre sí y a la inversa en la parte inferior. Bien, rompe por tracción primeramente, ¿sí? No por compresión. Muy bien. La rotura también, otra cosa digna de observar aquí, es que con flexión práctica o ordinaria se produce en el lugar o en las inmediaciones de manera muy próxima al lugar de aplicación de carga, ¿sí? Sobrevino de la parte inferior, un poco hacia la izquierda de ustedes que están observando el video, ¿sí? Porque seguramente en ese lugar había una concentración de tensiones, una irregularidad, un nudo incipiente, un defecto que terminó provocando la rotura justamente a partir de ese lugar, fractura que subió hacia la zona comprimida, ¿okay? Bien, vamos con la siguiente probeta, el mismo material, vamos a las medidas. La base sería en este caso 13,23 y la altura 23,60, ¿sí? 350 milímetros de longitud total. Y la ponemos ahora de plano. Bien, la flecha no la medimos en esta oportunidad. Bien. Empezamos a aplicar la carga. En teoría debería resistir una carga máxima menor. Vamos a ver si es así. Tenemos ahora casi 20 kilogramos. Ahí alcanzamos ese valor, 20 kilogramos. Ya pasó 40, 50, 60 kilogramos ahora. Bueno, ya se produjo rotura, justamente, les digo el valor, 76 kilogramos. 76 kilogramos la carga máxima. Retiramos la probeta ensayada. Se ve aquí también que la rotura se produjo en la zona traccionada y avanza de abajo hacia arriba, reduciendo la sección resistente cada vez más, hasta que, si hubiéramos seguido aplicando la carga, hubiera partido en dos trozos, ¿sí? Se hubiera separado en partes, la rotura hubiera sido en partes, ¿sí? Bien, después hacemos los cálculos en clase, ¿sí? Tanto de la resistencia estática a la flexión como del módulo de elasticidad para este material. Muy bien, vamos a pasar ahora al ensayo de corte. Voy a tener que retirar el accesorio para flexión
para ensayos de corte. Bien, retiramos todo lo que no nos sirve ahora. Si hay luego consultas en clase, las resolvemos. Bien, el dispositivo de corte es este que tengo acá. Bien. Hay dos placas que brindan el apoyo a la probeta, ¿sí? Y va a ejecutar la fuerza y el esfuerzo de corte en el material esta guillotina, ¿sí? Va a producir corte en una sección y en otra. No se usa una cuchilla, algo filoso, porque justamente los materiales a ensayar, metales, el acero, que es nuestro caso, mellarían el filo y no serviría ni para siquiera el primer ensayo, ¿sí? Un dispositivo de ese tipo. Entonces, los fabricantes elaboran guillotinas como esta, ¿sí? Tiene acá una boquilla para ensayar probetas de hasta 15 milímetros de diámetro, otra boquilla para probetas de hasta 10 y otra para probetas hasta 5 milímetros. O sea, de 0 a 5 tenemos que ensayar aquí, de 5 a 10 con esta boquilla y de 10 a 15 con la mayor, más de 15 milímetros tenemos que maquinar y reducir el diámetro, ¿sí? Bien, dos secciones entonces van a trabajar al corte. Material que utilizamos: acero SAE 1020 trefilado. El diámetro, como nos dio hoy en el caso de la demostración del ensayo de flexión, 12,69 milímetros, diámetro inicial. Colocamos la probeta en su lugar. Para evitar justamente la incidencia de un pandeo pronunciado durante la aplicación de la fuerza, o sea, reducir la incidencia del esfuerzo de flexión en el ensayo, se colocan dos topes que evitan que los extremos de la probeta frente a la aplicación de carga se eleven, ¿sí? Dando preponderancia entonces al esfuerzo de corte sobre el de flexión, ¿sí? Bien, vamos a arrimar. Bien, la carga a utilizar en esta oportunidad es la de 30.000 de máxima, 30 toneladas, porque con 6.000 no nos alcanzaría por las dimensiones de la probeta, ¿sí? Por el diámetro inicial que tiene. Bien, acomodamos todo. Como en flexión, en corte no se hace gráfica del ensayo, porque no brinda información relevante a los efectos del ensayo, ¿sí? Bien.
Bueno, empezamos a darle paso al aceite, a aplicar carga. Todavía no ha apoyado el conjunto, está en cero, pero ya próximamente va a empezar a usar el incremento de carga a la aguja en el diámetro. Ahí lo está haciendo. Ahora 25 kilogramos por división en esta escala. Es la que usamos para compresión. El material es 1. 1000 kilogramos ya, 150. 2500. 3750. 5000. Ya superó 6000, o sea, verificamos que con la escala anterior a la que estamos actualmente usando no hubiera podido concretarse el ensayo. El ensayo destructivo queda la probeta separada en 3 partes. ¿Sí? Recordemos que el corte se produce en 2 secciones, por eso queda en 3 partes divididas. Estamos ya a más de 10.000 kilos y quizás no le quede mucho resto. Casi 750. Ahí está bajando la carga. ¿Ven? El corte ya es incipiente y va a terminar con las separaciones partes de la probeta. Ahí está. Bueno, la carga sigue descendiendo y llega a cero. Terminado el ensayo, carga máxima, ya les digo, 10.575 kilogramos. 10.575 kilogramos. Carga máxima. Retiro aquí los accesorios, este bloque y la guillotina y la probeta. Bueno, bien, se puede observar una especie de medialuna brillante aquí en la parte inferior, ¿sí? Y lo mismo sucede con los trozos extremos, ¿sí? Especie de media luna en la zona superior ahora. Bueno, ¿a qué se debe ese brillo especial? Es como que ahí hubiera habido un resbalamiento a elevada carga. ¿Cuándo se produjo? Desde cero de carga hasta el valor en el cual empezó a cortar el material. Se ha hincado la guillotina aquí, ¿sí? Y justamente estas medialunas de los trozos extremos es cuando la guillotina justamente se empezó a enclavar en el material. Y en esos lugares, en los extremos, se produce en una posición y en el tramo central en la posición contraria, ¿sí? Acá se ha producido justamente en la parte inferior porque rozó contra las placas de apoyo. Entonces el enclavamiento y formación de esta especie de media luna se produjo en la parte inferior. Y en los trozos extremos en la parte superior, porque la guillotina se fue hincando, ¿sí? Y produciendo justamente esa forma tan particular del ensayo de corte, donde justamente hubo principio de corte o principio de la generación del esfuerzo de corte en la sección del material. Hasta que llega un momento en que arranca, en la parte inferior se nota el arrancamiento debido al incremento del esfuerzo. Se puede notar también aquí, ¿sí? 3 trozos entonces. Carga máxima ya indicada. Y bien, no quedaría ya nada más por agregar
Los cálculos los hacemos en clase y cualquier consulta del día de hoy también la responderemos allí. Muchas gracias y nos vemos.